pasada dejamos justo para la clase de hoy este tema de la fluorescencia, ¿no? Que vimos ahí cuando estuvimos viendo todos los tipos de fotosíntesis que hay, los pigmentos, ¿no?, que se usan, estos procesos, ¿no? Dejé, les digo, un poco esto de la fluorescencia, tampoco eso, para no cargar demasiado la última vez y verlo un poco así con más detalles. Pues ya directamente, no sé si quedan con alguna duda, algo si quisieran repasar, y si no, lo que les digo, pasamos directamente a la fluorescencia, ¿ok? La fluorescencia, entonces, en sí es una forma de disipación de la energía, ¿no? Entonces, eso, como estos fotones, ¿no?, llegaban hasta la clorofila, había esta excitación de electrones, ¿no?, que pasan a los distintos estados dentro de los fotosistemas, ¿ya? Y lo que no vimos es que parte de esta energía, ¿no?, o sea, mucha de esta energía que incide, digamos, ahí en los cloroplastos, es utilizada para realizar la fotosíntesis, pero hay una parte que no se aprovecha, ¿no? A veces cuando hay un exceso de luz, etcétera, ¿no?, ese ya no se aprovecha. Y las dos formas, entonces, de disipar la energía suelen ser a través de calor o de la fluorescencia, ¿ya? Eso que quería, al menos que retomáramos un poco aquí, ¿no? A ver qué consiste esto, ¿no? Básicamente, al final, se trata, bueno, se recuerda, ¿no?, un poco también la fórmula de energía, ¿no? Entonces, eso como dependía mucho de eso, de la intensidad, o sea, de la longitud de onda de la radiación incidente, ¿no? Generalmente, esta radiación, cuando llega al cloroplasto, suele ser de una longitud de onda determinada, ¿ya? Es absorbida, digamos ahí, por la clorofila, y luego reemitida generalmente con una longitud de onda mayor, o sea, unas longitudes de onda que tienen una menor intensidad de energía, ¿ya? O sea, tienen una mayor longitud de onda, entonces tienen menor energía, tanto el calor como la luz, ¿no? Si recuerdan también cuando veíamos ahí el tema de los distintos tipos de radiación electromagnética, ¿no? Una, por ejemplo, después de la luz visible ya llega, por ejemplo, la luz infrarroja, ¿no? Ondas microondas, de radio, etcétera, ¿no? Pero la primera es la de calor. Entonces, estas son, les digo, ondas que tienen mayor longitud de onda y menor energía, ¿no? Y la fluorescencia es un tipo también de esta radiación, digamos, que se está remitiendo, pero en forma de luz, ¿ya? O sea, la fluorescencia, entonces, es un tipo de luz. Básicamente todo es eso, ¿no? Digo, son los puntos antena, ¿no?, como se tienen, entonces eso es esta otra parte. Importante también tener en cuenta eso, que toda la luz entonces que se recibe, ¿no?, dentro de los cloroplastos, una parte importante es para la fotoquímica, ¿no?, o sea, para la fotosíntesis en sí, la producción entonces de materia orgánica o de energía química a partir de la energía lumínica, y lo que se disipa, ¿no?, tanto el calor como la fluorescencia. Por tanto, generalmente eso suelen ser como inversas, ¿no? Porque la disipación por calor suele ser relativamente constante, homogénea, ¿no?, en los cloroplastos, pero lo que suele variar mucho es estas dos componentes, ¿no? El de la fotoquímica, lo que finalmente se aprovecha para hacer la fotosíntesis, y lo que se remite cuando no se aprovecha, ¿no?, que es la fluorescencia. Bien. Es decir, en unas condiciones así normales, ¿no?, digamos ahí de luz, estos centros de antena quedan abiertos, ¿no?, digamos, los fotones van igual chocando uno otro hasta que encuentran uno, ¿no?, digamos, que es por el que, digamos, ahí pasa y es absorbido y pasa por todo ese proceso, ¿no?, que vimos la semana pasada. Y generalmente cuando todos los centros están cerrados, ¿no?, ya sea porque están siendo, por ejemplo, utilizados, etcétera, permanecen cerradas estos complejos antena, ¿no?, para los que permiten esa captación de los fotones, y entonces se remiten en forma de fluorescencia, ¿ya? O sea, básicamente entonces es ese concepto. Normalmente, la forma, así, digamos así, de trabajar de todas las células vegetales, ¿no?, suele ser, si uno lo ve en función del tiempo, ¿ya? Y si estamos así en la noche, ¿no?, digamos, tenemos esta primera fase, ¿ya?, digamos que es como una fluorescencia mínima, ¿ya? Digamos, la poca luz que hay, ¿no?, digamos, ahí en la noche, normalmente no está siendo aprovechada para hacer la fotosíntesis, lógicamente, ¿ya? Todos estos centros, entonces, con por ejemplo, antenas, están cerrados, ¿ya? Entonces, la poca luz que pudiera haber, digamos, es como de vuelta, ¿ya? No sé si se entiende, entonces, más o menos el concepto de la fluorescencia, ¿sí? Bueno, cuando quieran, lo que les digo, me interrumpen. ¿Ya? Cuando llega, digamos, imagínense, ¿no?, cuando amanece, ya con los primeros rayos de luz, ¿no?, lo que se da, digamos, es un principio, ya un comienzo, digamos, de la asimilación de la reacción, ¿sí?, hasta que llega a una fluorescencia máxima.
Fluorescencia máxima significa entonces eso, que toda esa luz, o sea, hay un punto que ya se está aprovechando para hacer la fotosíntesis y lo que ya no se puede seguir aprovechando se está reemitiendo. ¿Ya? Es decir, se absorbe y se remite con menor energía. Pero es una onda también lumínica. ¿Okay? Y esta diferencia, digamos, entre esta fluorescencia mínima que tiene, ¿no? En un estado de relajación, por ejemplo, así durante la noche, donde no está absorbiendo fotones, hasta la máxima, digamos, hay capacidad, muchas veces se conoce como el rendimiento cuántico, ¿ya? De los cuantos o quantums de luz. ¿Okay? Por eso al final, de hecho, eso, entonces, en este punto se da este rendimiento cuántico, que es esta probabilidad de que la energía sea utilizada para la fotosíntesis. ¿Sí? O sea, qué porcentaje, digamos, de esa luz incidente se está aprovechando. Porque esto, si recuerdan un poco de ozonografía, había unas formas directas de medir la fotosíntesis, ¿no? Y esta, por ejemplo, de la fluorescencia, que sería una forma indirecta. ¿Se acuerdan cuáles eran las formas así directas para medir la fotosíntesis? O decir, ¿qué se medía en la fotosíntesis? Un repaso así de ozonografía. La liberación de oxígeno. Oxígeno, exacto, una, ¿no? Era la producción de oxígeno. ¿Qué más se podía medir? ¿No? ¿Os acuerdan? Había tres. Una, efectivamente, es cuánto oxígeno se está produciendo. Para producir oxígeno, entonces, ¿qué hacía falta? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono, exacto, sí, ¿no? Entonces, consumo de dióxido de carbono, producción de oxígeno. ¿Y cuál era el tercer producto, digamos, de la fotosíntesis? ¿La glucosa? Por ejemplo, sí, la glucosa es un tipo, pero sí, o sea, materia orgánica, ¿no? En realidad, o sea, va por ahí. O sea, cuánto al final, cuánta materia orgánica se está produciendo. Generalmente son azúcares, ¿no? Efectivamente, lo que se produce. ¿Ya? Entonces eso, es parte de eso. A partir de la luz, entonces el agua con CO2, por eso se mide el consumo de CO2, se produce oxígeno, recuerden que eso es el producto de desecho, y materia orgánica, ¿no? Esas son las tres mediciones como directas, ¿no? De hacer fotosíntesis. Esta de la fluorescencia es como una medición indirecta de la fotosíntesis, ¿ya? Por eso muchas veces, por ejemplo, hay muchos equipos, los CTDs, etcétera, ¿no? Que como veíamos en ozonografía, incorporan fluorímetros. ¿Ya? Los fluorímetros, entonces, lo que miden es esta fluorescencia, o sea, lo que está sobrando. Porque, os digo, de esa diferencia, como fluorescencia más la fotoquímica, o sea, la fotosíntesis, más el calor, sumar el 100%, a través de la fluorescencia se puede determinar cuánto se está aprovechando para hacer fotosíntesis. ¿Sí? Por eso que es una medición entonces indirecta. Hay aparatos entonces que simplemente, o por ejemplo microscopios, que uno puede observar, ¿ya? Debido a esto, por ejemplo, a esta pigmentación que tienen estas células, ¿no? Por ejemplo, se pueden visibilizar, ¿no? Esos suelen ser microscopios de epifluorescencia. No sé si habían oído, por ejemplo, ese concepto, pero es a partir de esta idea, ¿no? Con unos láseres uno puede, digamos, excitar estas células y luego lo que ve es la luz que emiten estas mismas, ¿no? O sea, la absorben a una longitud de onda, generalmente hacia el azul, ¿ya? Si recuerdan, entonces, el espectro de absorción de la clorofila, y luego lo emiten generalmente hacia el rojo, ¿ya? O sea, con una menor energía y más próxima. Entonces, esto es por una medición indirecta, ¿ya? De la fotosíntesis. Entonces, cuando llega acá, ¿no? Por eso lo que les digo, ¿no? En la mañana llega a su máximo capacidad fotosintética, ¿no? El momento es como ha estado relajado, digamos, toda la noche, ¿no? Esta célula, y ya con los primeros fotones se empieza a hacer automáticamente entonces, la fotosíntesis, hasta que llega a un máximo, ¿no? Eso es el aprovechamiento, digamos, máximo de estos fotones, ¿no? Hasta que llega un punto en que hay un momento que los complejos de antena que están recibiendo todos los fotones, ¿no? Tienen que cerrarse, ¿no? En el momento que ya reciben un fotón se cierran, ya no pueden seguir recibiendo más, ¿no? Entonces, el resto del día, digamos, ahí, lo que ocurre, digamos, dentro de la fotosíntesis es que hay una relajación, ¿no? En cuanto hay de estos complejos abiertos, otros cerrados, ¿no? Y es un equilibrio constante, ¿sí? Este es el rendimiento cuántico efectivo, que es el porcentaje real de fotones que están siendo utilizados para fotoquímica, ¿ya? El primero, digamos, lo que mide es la capacidad máxima que tiene hacer la fotosíntesis. El segundo, digamos, esta segunda diferencia es la capacidad real, ¿ya? Para hacer la fotosíntesis. Imagínense, esto es como sería correr una maratón, ¿ya? Son 42 kilómetros. Si uno sale y empieza a salir un sprint,
se va a cansar a los 100 o 200 metros, ¿no? Pero se trata de salir, ¿no? Uno cuando sale, digamos, ahí con parte de la carrera, uno tendría mucha energía y podría pegarse lo que les digo, un sprint, ir todo lo rápido que pudiera, pero aguantaría muy poco. Para aguantar toda la carrera, todo el día, lo que tienen que hacer es, entonces, de alguna forma, limitar esa capacidad que tienen para hacer fotosíntesis. ¿Sí? O sea, tiene una capacidad mucho mayor, pero no la podría mantener a lo largo de todo el día. ¿Entienden? Entonces, hay un equilibrio así para que sea, digamos, un proceso constante. Bien. Si al final, a lo largo del día, noche, o sea, a lo largo del día, perdón, es un proceso así, ¿no? De excitación, relajación de estos complejos, ¿no? Al momento de adquirir estos fotones o liberarlos. ¿Ok? Se entiende entonces un poco este proceso, esto llegaría hasta, digamos, al atardecer, ¿no? Cuando ya vuelve la noche, entonces ya vuelve nuevamente a un estado de relajación, ¿no? Pasamos después entonces a los procesos del ciclo de Calm, etcétera, ¿no? Esta formación entonces de materia orgánica, etcétera, ¿sí? Pero durante el día, todo esto es lo que prima, pues les digo, ¿no? De una capacidad máxima que tienen de hacer la fotosíntesis, ¿no? Que es lo que estos aparatos registran toda esta fluorescencia, a una capacidad efectiva entonces de hacer la fotosíntesis. ¿Qué porcentaje entonces de la luz es aprovechada para hacer la fotosíntesis? ¿Ok? Sí, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Eso entonces que quedó pendiente del otro día. Esto, vamos aquí, y es, en realidad esta es la cuarta clase creo, que es sobre, vamos a hablar un poco sobre qué factores regulan entonces el crecimiento del fitoplancton, algunas interacciones ya entre fitoplancton y bacterias, ¿no? Que al menos algunas empezamos a ver en ozonosfera, voy un poco con más detalle, y este concepto de las sucesiones ecológicas. A modo también de repaso, esto les digo, lo vimos en ozonosfera. ¿Qué es lo que necesita el fitoplancton para crecer? ¿Se acuerdan? Hay 3 componentes principales que hacen falta. Luz, Exacto, luz. ¿Qué más? Acuérdense, son plantas. ¿Qué necesitan las plantas entonces para crecer? Luz. ¿Qué más? los nutrientes, Nutrientes, por supuesto. Sí. Y hay un tercer factor muy importante, digamos, para crecer. Sobre todo luz y nutrientes, indispensable. Pero hay un factor que uno, cuando si se han puesto alguna vez ahí a cultivar algo ahí en casa, es un factor siempre a tener importante, ¿no? Para no perder la cosecha. ¿Qué es? Temperatura. Y temperatura, exacto. Sí, ¿no? Esos son los 3 principales. ¿Ya? Con luz, temperatura y nutrientes, ¿no? Y en sus casas, para sus costes, con agua, que lógicamente en el océano no es un problema, con eso tienen para crecer, ¿no? Y luego hay otros factores, ¿no? También, o sea, pues por ejemplo, el pH, salinidad, ¿no? Esos otros factores que también pueden determinar. Pero fundamentalmente son esos 3, ¿no? La luz, los nutrientes, ¿no? 500 a la cuna de agua, la temperatura, fundamental, ¿no? Para tener unas condiciones idóneas de crecimiento. Y luego otros, ¿no? Como eso, el océano examen, ¿no? Es fundamental esta capacidad de mezclarse, ¿no? El agua entre las aguas superficiales más profundas y las profundas, ¿no? También el pH, oxígeno, algunos otros factores, ¿no? Que también influyen, pero todos esos 3, ¿no? Entonces vamos a ver un poco así con más detalle estos 3. Todo esto, recuerden, ¿no? Entonces eso, para producir materia orgánica, ¿no? Química. ¿Se acuerdan? Entonces esto, ¿no? Esta era como esta gran fórmula. ¿Se acuerdan cómo se llama esta relación entre carbono, nitrógeno, fósforo? ¿Se acuerdan? Oceanografía. Era una relación muy famosa. Yo les decía, esta la tienen que tener tatuada en la mente. ¿No? ¿Nadie se acuerda?
No entiendo eso, profe. Sí, había, si recuerdan de oceanografía, les decía, hay una relación en los océanos entre el carbono, el nitrógeno y el fósforo, que si recuerdan, era prácticamente constante en todo el océano, sobre todo el fósforo y el nitrógeno. ¿Se acuerdan qué relación era esa? Nadie. Relación de Redfield, nadie se acordaba. Ese caballero, ese oceanógrafo, les conté la historia, que había navegado por muchos mares y siempre encontraba esa misma relación. ¿Se acuerdan entonces cuál era esa relación de Redfield? No, profe, no me acuerdo. 16-1. 16-1, ¿no? La tienen aquí. 16 por cada 16 de nitrógeno, 1 de fósforo. ¿Sí? Es prácticamente constante en todos los océanos del planeta ya. Pues es súper importante. Y generalmente estos 106 de carbono, ¿ya? Esto puede subir un poco mayor, un poquito menor, pero aproximadamente, ¿no? Esa es un poco la proporción que hay de elementos en el agua, ¿ya? Para dar entonces eso, esta materia orgánica y todo este oxígeno como producto de desecho, ¿no? Y esta materia, como también iba fundida, ¿no? Que es parte de la bomba biológica, que mencionamos un poco así en oceanografía y la veremos un poco más detalle en otra clase más adelante, ¿ya? Para producir entonces eso, materia orgánica, ¿no? La base de la cadena trófica en los océanos, etc. Bueno, respecto a la luz, entonces, esto también es un poco repaso de oceanografía, algunos conceptos, ¿no? ¿Recuerdan cómo hablábamos de esta profundidad de compensación, ¿no? Esta profundidad en la que la fotosíntesis y la respiración se igualaban, ¿ya? Que es aproximadamente hasta donde llegaba el 1% de la luz. Hasta ahí, de ahí para arriba, ¿ya? Lo que más hay es una productividad neta, ¿no? Hay más fotosíntesis que respiración. A partir de aquí abajo hay más respiración, ¿no? Prácticamente llega muy poca luz, entonces prácticamente ya no se da tanta fotosíntesis, ¿no? Esto, los metros de profundidad también, bueno, dependía un poco de distintos factores, ¿no? Como por ejemplo la claridad del agua, ¿no? Si hay más o menos materia, etcétera. Entonces todo esto varía. Pero aproximadamente eso, donde queda el 1% suele ser la profundidad de compensación, ¿ya? Y luego veíamos la profundidad crítica, ¿sí? Que acá es cuando se igualaba toda la respiración y toda la fotosíntesis, ¿sí? Es decir, por arriba entonces de la profundidad de compensación hay más fotosíntesis que respiración, ¿ya? Pero igualado, recuerden, ¿no? Era como todo este área que es respiración respecto a toda esta de la fotosíntesis, esta era la profundidad crítica, ¿ya? Donde ya, a partir de ahí, entonces eso, ¿no? Ya no se da crecimiento, por ejemplo, en el caso del fitoplancton, ¿no? Y esto un poco también, ¿no? Digamos, cómo era la intensidad de la luz de compensación, ¿no? Que marcaba estos límites de la zona eufótica. La zona eufótica, entonces, recuerden, ¿no? Dentro de la capa superficial era hasta donde llega la luz, ¿no? Y se puede dar la producción primaria, ¿no? Veíamos entonces esto un poco cómo dependía de la intensidad, ¿no? Que también se podía dar en este proceso de fotoinhibición, ¿no? Cuando hay un exceso de luz, sobre todo en la capa así más superficial, también puede, de alguna forma, perjudicar, ¿no? la fotosíntesis. Veíamos entonces en ese caso que, por ejemplo, en estos casos hay tanta luz, digamos que las células ya no pueden seguir, digamos, asimilando todos esos fotones, ¿no? Entonces, de alguna forma cierran, aumenta entonces la fluorescencia porque es toda esa luz que no está siendo procesada, etcétera, ¿no? Entonces, hay aquí entonces una limitación de luz, ¿ya? Y una fotoinhibición cuando hay un exceso, ¿sí? Y entonces, digamos, hay unas concentraciones así ideales, ¿no? Para aprovechar entonces al máximo, digamos, ahí la luz, ¿sí? Bueno, entonces algunos conceptos, ¿no? Así como, digamos, importancia entonces también eso de la capa de mezcla, ¿no? Que vemos como todos estos factores en función de, por ejemplo, eso, cómo se puede estar intercambiando, o sea, digamos, o nuevamente entrando, por ejemplo, nutrientes dentro de la columna de agua para, digamos, que esté dando la fotosíntesis, ¿no? Generalmente influenciada entonces también eso por las profundidades tanto de compensación como crítica, ¿no? Generalmente entonces eso, bueno, al final
Estas, digamos que también depende de la época, pueden variar un poco, entonces, dónde se está realizando cada una, entonces, o sea, si es más fotosíntesis o más respiración, ¿no? Bueno, y algunos conceptos, eso, nada, esto no se preocupen, que es para terminar. Sí, digamos, hay como eso, como predecir en función de la intensidad de luz, ¿no? Porque la intensidad de luz, obviamente, entonces es un factor determinante dentro de los blooms, pero lo vamos a ver después, más adelante, ¿no? A una clase sobre blooms. Veamos entonces esto, ¿no? Que generalmente la productividad máxima suele darse a una mayor temperatura, ¿no? Entonces ahora vamos a ligar este concepto de la luz con la temperatura y nutrientes también altos, ¿no? Pero esta pendiente inicial de la curva, ¿no? Suele depender de otras propiedades celulares, ¿no? Y una de estas era también, como veíamos, que era la importancia del tamaño, ¿no? Como el celular, como el pico fitoplancton, ¿no? Los más pequeños solían tener una mayor pendiente, o sea, una mayor productividad para la intensidad de luz, ¿no? Voy a volver un poco esto en este punto, ¿no? Veíamos que generalmente son organismos que tienen esta pendiente, digamos, esta curva es mucho mayor, ¿no? O sea, son capaces si esto es luz, ¿ya? En el eje X la luz, en el eje Y la fotosíntesis, ¿no? Organismos generalmente más pequeños tienen una mayor eficiencia para la luz, ¿no? Y decíamos que tenían una pendiente mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podrían alcanzar su productividad máxima a menores intensidades de luz, ¿sí? Al revés de, por ejemplo, organismos generalmente más grandes, ¿ya? Que generalmente a lo mejor tienen unos mayores requerimientos de luz, ¿ya? Para poder alcanzar esta producción máxima. Y esto luego después influye en la distribución que tienen cada uno de estos organismos dentro de la columna de agua, ¿sí? Por eso que decíamos que entonces el podía crecer más a una mayor profundidad. Esto lo vimos en oceanografía, por eso estoy haciendo ahora como un repaso así rápido. La luz, entonces, lógicamente también influye mucho en la composición química intercelular, ¿sí? Como decíamos, cuando hay mucha o poca luz, ¿no? Se pueden estar gatillando, digamos, algunos procesos por sobre otros, ¿no? Cuando tenemos generalmente poca luz, una gran parte de ella se aprovecha entonces, no hay tanta disponibilidad, digamos, para hacer la fotosíntesis, ¿no? Para esta productividad, se destina mucho, digamos, gran parte de las proteínas, ¿no? Dentro del complejo fotosintético para adquirir luz, ¿ya? Produciendo entonces también de enzimas que aprovechen este proceso, ¿no? o que faciliten, digamos, el proceso de la fotosíntesis, y poca generación de energía química de almacenamiento, ¿no? Sean lípidos, por ejemplo, algún tipo así de otras estructuras, proteínas también, normalmente suelen aprovecharse menos, ¿no? Ya que, les digo, están más destinados a producir proteínas para la captación de luz que para la acumulación, ¿no? Por ejemplo, eso, de esta materia orgánica producida, ¿no? Sin embargo, eso, cuando hay unas buenas condiciones de luz, lógicamente, estas proteínas para adquisición de luz no se vuelven tan necesarias, ¿no? Ya hay mayor disponibilidad, se pueden destinar más, por ejemplo, más enzimas que favorezcan entonces la fotosíntesis y sobre todo se producen muchos compuestos orgánicos de almacenamiento, ¿no? O sea, entonces, estas son las condiciones, digamos, que suelen presentar células más grandes, más superficiales, ¿no? Donde tienen una estructura diferente a aquellas más pequeñas que viven unas condiciones donde hay menos luz. ¿Sí? Esto supongo que se entiende, ¿no? Entonces, otro entonces, eso de los factores, lógicamente muy relacionado con la luz, es el de la temperatura, ¿no? La temperatura, bueno, se sabe entonces también eso de estos requerimientos o los óptimos, digamos, de temperatura, por ejemplo, en el caso del fitoplancton, a través de, esto se conoce como las curvas de Epley. Este es caballero, ¿no? 32, hizo con muchas especies de plancton, viendo cuáles eran, digamos, los óptimos de crecimiento, ¿ya? Y siempre se observó entonces que hay un aumento en la capacidad de crecimiento con la temperatura, ¿no? Generalmente con este factor de 1,88 aumenta la tasa de crecimiento, en este caso cuántas veces se están duplicando por día, ¿sí? Estas poblaciones, por cada 10 grados centígrados, ¿ya? Según esta fórmula, 0,59 por 10, ¿ya? De ahí sale este factor, falta que se la aprendan de memoria, ¿sí? Pero esto sí es importante, ¿no? Porque cada especie generalmente tienen sus óptimos de temperatura y suele haber también eso, especies más adaptadas a unas condiciones u otras, ¿no? Con unas mayores o menores tasas metabólicas, ¿ya? Mayor temperatura suele implicar entonces una mayor
mayor metabolismo, mayor requerimiento, ¿sí? Y mayor crecimiento, por tanto. ¿Okay? Entonces, esto son las curvas de Pi. Esto, que es teóricamente así, ¿no? O sea, es decir, una especie, por ejemplo, tiene un óptimo de temperatura, por debajo de esa temperatura, por encima, ¿no? Ya disminuye entonces su capacidad de crecimiento, siempre que la luz no sea un limitante, ¿ya? En el momento ya, entonces eso que tenemos una condición en la que tanto la luz como la temperatura pueden estar limitando, entonces ya no estarían alcanzándose estos máximos, ¿no? O sea, estas son las típicas curvas de Epli, siempre, les digo, en unas condiciones idóneas entonces de luz, ¿no? Porque, les digo, ¿no? Que es esta condición de bajo limitación de luz, ya independiente de que aumenten las temperaturas, entonces pasa a ser limitante la luz, ¿no? También esto lo veíamos en la zona fría, ¿no? El tema de las limitaciones, ya se fueran de nutrientes o en este caso eso también de luz. ¿Sí? Bueno, y esto muchas veces todo también esto, a partir de ¿no? esta competencia, digamos, por estos recursos, esta adaptación a unas condiciones u otras de las distintas especies es lo que suelen dar pie, ¿no? a las sucesiones dentro de la propia comunidad, ¿no? Que en el fondo son estos cambios en las especies dominantes, ¿ya? En función de la época del año. Imagino que esto, bueno, también les sonarán, ¿no? Estos conceptos. Muchas veces entonces eso, todos estos cambios en las distintas épocas del año van asociados a cambios en temperatura, ¿no? Cambios en la intensidad de luz, en las concentraciones de nutrientes, ¿no? Y también la aparición de los consumidores de unos otros, ¿no? A partir de entonces eso, la presencia de unos otros generalmente, dependiendo de las épocas del año, dominan unas u otras. ¿Sí? Bueno, hasta aquí todo claro, ¿no? Desconecto esto. Sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo así típico, ¿no? Y luego vamos a ver otros casos así como más particulares, ¿no? Cómo suele ocurrir dentro, digamos, de la columna de agua. Me imagino que esto también son, aparte ya vimos en una zona fría, entonces esto vamos a ir repasando un poco, ¿no? Cuando estamos en invierno, generalmente en invierno, ya veíamos, ¿no? Entonces la actividad metabólica suele aumentar entonces con la temperatura. En invierno, con temperaturas más frías, ¿no? Generalmente la actividad entonces metabólica es menor. También entonces son menores los requerimientos de nutrientes, ¿no? Entonces generalmente en invierno solemos tener una alta concentración de nutrientes, ¿ya? Solemos también una menor intensidad de luz, o sea, no solo la temperatura, sino también la luz suele ser, o sea, en invierno, menos disponible que a lo largo del verano, ¿no? Sobre todo si vamos a latitudes mayores, ¿no? Siempre también, no sé, cuanto más cerca del Ecuador, los días son, digamos, más homogéneos, ¿no? A lo largo de todo el año. Sin embargo, conforme nos vamos alejando, van variando un poco más, ¿no? Entonces, en esta época tenemos poco nutrientes, poca luz, poca abundancia, ¿no? Poca biomasa. Cuando llegamos hacia la primavera, ¿sí? Empieza entonces a aumentar la temperatura, suele aumentar también la disponibilidad de luz y, por tanto, muchas veces estos organismos que aprovechan rápidamente, ¿no? los recursos, los consumen, ya en este caso los nutrientes bajan rápidamente y aumentan, ¿no? Suelen darse entonces estos blooms, estas floraciones, ¿ya? de algas, ¿no? Que luego, lo que les digo, vamos a ver en otra clase un poco sí que cuáles hay, ¿no? Al menos las nocivas, ¿no? Pero muchas veces son los blooms entonces de primavera, son estas floraciones, ¿no? Que se dan masivamente aprovechando estas condiciones, digamos, idóneas, ¿sí? Después llega un momento en el verano, ¿no? Que suelen decaer, digamos, estas poblaciones básicamente porque lo que aumenta son los consumidores, ¿ya? Normalmente los ciclos del fitoplancton y el zooplancton no van parejos, ¿no? O sea, digamos, el zooplancton surge una vez, empieza a haber una buena biomasa de fitoplancton, ¿no? Pero cuando empiezan a surgir esto, entonces la biomasa entonces de fitoplancton suele bajar, ¿no? Dependiendo de que se den unas entonces altas temperaturas y buena disponibilidad de luz, ¿no? Al disminuir entonces esto, ¿no? Fitoplancton, lo que vuelve a ocurrir es que aumenten los nutrientes, ¿ya? Lo que tenemos aquí, digamos que iba por acá, vuelven a aumentar, ¿no? Conforme estos organismos dejan de consumirlos, ¿sí? En otoño, entonces lo que tenemos es, bueno, el zooplancton ya desaparece, digamos, ha consumido toda esta biomasa fitoplanctónica, entonces suele decaer, los nutrientes vuelven a estar disponibles, ¿ya? Hay suficiente luz, ¿sí? Como lo había así en primavera, entonces muchas veces se dan como segundos blooms, ¿no? O sea, segundas zonas, nunca, generalmente no tan intensos como en primavera, ¿no? Porque normalmente las temperaturas tampoco son tan
tan cálidas, tan esto, pero bueno, siguen siendo condiciones buenas y porque los depredadores, les digo, ¿no? Generalmente han decaído. Y en este caso suelen aprovecharlo, coincide, ¿no? Este nuevo aumento de biomasa con unas bajadas, entonces, digamos, ahí de los nutrientes, ¿no? Para recuperarse definitivamente en invierno, ¿no? Cuando ya la luz disminuye, la temperatura disminuye, etc. ¿Sí? Esto sí, el clásico ejemplo, ¿no? Por eso, normalmente, son procesos así naturales, ¿no? O sea, ver estas grandes floraciones así de blooms en primavera, ¿no? Y suelen ser entonces esos eventos transitorios, ¿no? Pueden durar semanas, etcétera, en función de, les digo, ¿no? La disponibilidad de nutrientes. Ya sabemos que eso en primavera, no toda temperatura y luz van a ser óptimas, pero va a depender de la disponibilidad de nutrientes o de la cantidad de consumidores, ¿no? Que vayan, o el zooplancton, ¿no? Que vaya a estar depredando. Aquí, por ejemplo, unas imágenes, ¿no? Como a veces pues, estos blooms pueden ser de cientos, de miles de kilómetros, ¿ya? Acá abarcando, ¿no? En algunas ocasiones. Y asociado también a ello, suele haber variaciones también en las bacterias heterótrofas, ¿no? Y otro tipo entonces ahí no solo el zooplancton, sino también bacterias que aprovechan también parte de estos nutrientes que están o asimilando, ¿no? O la materia orgánica que va produciendo el fitoplancton, ¿no? Vamos a ver entonces ahora un poco así estas relaciones. Porque el fitoplancton, entonces, eso, dentro de su parte entonces eso, de ese proceso, ¿no? De la producción primaria, lo que produce es el DOM, la materia orgánica disuelta, ¿no? DOM, entonces Dissolved Organic Matter en inglés. Que viene entonces ahí eso, desencadenada por el crecimiento de bacterioplancton, ¿no? El bacterioplancton, entonces, que va asociado al fitoplancton, muchas veces aprovechando todas estas condiciones, durante estos blooms, ¿no? También aprovechan para aumentar, ¿no? Y generalmente también vienen influenciados por, entonces eso, la disponibilidad o por la presencia entonces del fitoplancton. Cuando hay más, suele haber más, cuando hay menos, también menos, por esta materia orgánica que está más o menos disponible, ¿no? Y esto también provoca sucesiones dentro de la comunidad bacterioplancton. No se sabe tanto, digamos, como con el fitoplancton, pero bueno, se sabe que también va cambiando la composición de la comunidad, ¿no? Y bueno, son algunos factores que entonces vamos a ver, sobre todo en la clase de hoy y la del miércoles, ¿no? También todo esto como desencadena. Viéndose entonces un poco como más detalle, ¿no? En función de la latitud, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es que en regiones tropicales, ¿no? Normalmente las masas de agua se suelen mezclar entonces con vientos, remolinos, corrientes oceánicas, ¿no? Y en las zonas costeras a menudo suelen estar influenciadas por surgencia, ¿no? Veamos, por ejemplo, igual acá, ¿no? En la costa. Cuando tenemos entonces en invierno, digamos, una comunidad, ¿ya? Que está, digamos, dentro de la capa 6 superficial, eufótica, ¿no? Bien distribuida dentro de la columna de agua, generalmente en primavera, por el aumento de la temperatura, ¿ya? Se va aumentando también la estratificación. O sea, recuerden, ¿no? Lo de las masas de agua que veíamos, que están muy influenciadas por la temperatura. La de arriba es menos densa, ya que la de abajo, por la temperatura se va calentando, entonces se va todavía estratificando más. O sea, se van separando más, digamos, estas dos capas estas dos masas de agua, ¿no? Y cada vez, en la primavera y en verano, cada vez quedan más comprimidas, digamos, de alguna forma, sí, en la parte más superficial, ¿no? Es más difícil, digamos, el intercambio, ¿ya? Entre estas dos capas, ¿no? Tanto para el acceso, por ejemplo, de nutrientes, ¿no? Como para incluso pues, estos organismos poder pasar de una a otra por esta gran diferencia, digamos, en las densidades, ¿no? Que luego normalmente hacia el otoño va bajando conforme baja la temperatura, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en regiones templadas, normalmente en invierno no es tan marcada, digamos, esta diferencia. Entonces, dentro de esta columna de agua está mucho más homogenizada, ¿no? Porque eso, la temperatura no es tan alta en invierno. Y en verano, o sea, bueno, luego en primavera se empiezan ahí a calentar más, mayor disponibilidad también de luz, etcétera, ¿no? Y son los típicos entonces estos blooms, como el ejemplo anterior que les mostraba, hasta que se dan toda esta estratificación, sí, ya en verano, ¿no? Si, por ejemplo, en regiones tropicales ya empieza a estar más marcada en primavera, acá es más típica del verano, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Bueno, esta comunidad entonces que se va variando también a lo largo de su verano y otoño, ¿no? Pero luego ya cuando llegamos a regiones polares, y esto quería hacer un poco también eso, este ejemplo, porque hay una dinámica así diferente, ¿no? A las anteriores. En esto, bueno, ya sabemos que en invierno tienen prácticamente oscuridad, ¿no? Hay muy poca luz disponible y además tienen la capa de hielo, ¿no? Entonces hay baja temperatura, toda esta capa, ¿no? Que, digamos, impide este intercambio entre la atmósfera y el agua, ¿no? Pero
cuando llega entonces ahí la primavera, parte de estos, digamos, hay estos nutrientes, ¿no? Que se han ido igual acumulando en el hielo, se liberan, ¿no? Hay mayor entonces disponibilidad de luz, muchos más nutrientes dentro de la columna de agua y suele haber unos blooms muy intensos, ¿sí? Hasta que llega entonces el verano, ¿no? Entonces el verano tienen prácticamente 24 horas de luz, ¿no? Entonces mucha luz disponible, muchos nutrientes, ¿no? Entonces es una comunidad muy, muy rica y muy abundante, ¿no? Hasta que luego nuevamente llega al otoño, ¿ya? Entonces, digamos, empieza otra vez el proceso, ¿no? Pues a veces se habla de estas aguas como aguas muy, muy productivas, ¿no? Precisamente por esto, digamos, en invierno, lógicamente, están en un periodo prácticamente así como de latencia, pero en verano, ¿no? Significa son unos blooms muy, muy intensos y hay entonces una gran producción en la columna de agua en estas épocas, ¿sí? Entonces hay una distinción en función de la época del año y de la latitud, sí, un componente importante. Otro entonces de los factores, eran los nutrientes, ¿no? Veíamos que había, bueno, en su momento cuando veíamos de macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, y los micronutrientes, ¿no? También metales, ¿no? Como hierro, silicio, zinc, etcétera, que son indispensables, ¿no? Otros componentes también orgánicos indispensables que son, por ejemplo, las vitaminas, ¿no? Que suelen estar, entonces, suelen producir todos también estos o incorporarlas, ¿ya? Que también son catalizadores de distintos procesos metabólicos, gracias a estos nutrientes que van formando, ¿no? Digamos, sus estructuras. Aquí salió mal, no sé por qué esta tabla, pero básicamente también un poco para ilustrar cómo cambia, ¿no? Digamos, la composición ya de fitoplancton para los distintos grupos, ¿no? ¿Se acuerdan entonces eso cuando venían dinoflagelados, como en este caso, diatomeas, sí cambia la proporción, ya, digamos, entre, por ejemplo, proteínas, carbohidratos o lípidos, ¿no? Un poco en base también, digamos, ¿no? De esa disponibilidad de luz, de dónde se están desarrollando y en qué época, etcétera, ¿no? Cómo van destinando para la formación de un tipo de macromoléculas u otras, ¿no? Generalmente, entonces, en épocas así, mejores, ¿no? Digamos, de más disponibilidad de nutrientes, luz, etcétera, suelen aprovechar para acumular más lípidos, ¿no? Cuando hay menor, suelen entonces igual más destinar más hacia los carbohidratos, ¿no? De consumo así rápido, y sobre todo proteínas estructurales que les ayuden a realizar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces eso, hay gran variación, digamos, para unas familias u otras, lo que les digo, en función un poco del año, de dónde estén desarrollándose, etcétera, ¿no? Pues eso es importante, ya lo veíamos, ¿no? Era importante para la luz, también lo es para los nutrientes, ¿no? El tema del tamaño celular, ¿no? Normalmente, por ejemplo, si veíamos que entonces el fitoplancton, ¿no? Las más pequeñas cianobacterias, generalmente son las que tienen menor tamaño, pero además también son las más eficientes a la hora de adquirir los nutrientes, ¿no? Tanto nutrientes como luz, ¿ya? O sea, generalmente son las que tienen menores requerimientos, ¿sí? También son más pequeñas, entonces no requieren tan alta concentración, y además son más efectivas, ¿sí? En captarlos. ¿Esto por qué, no? Bueno, digamos que, normalmente los nutrientes de alguna forma se pueden difundir, ¿no? Digamos, por la pared celular de estos organismos. Generalmente tienen mayor facilidad en células más pequeñas, ya que tienen una mayor relación de la superficie respecto al volumen, ¿sí? O sea, es decir, una célula pequeña generalmente tiene mucha superficie para captar nutrientes y al tener poco volumen intracelular tiene pocos requerimientos de estos nutrientes, ¿no? Sin embargo, uno que es, por ejemplo, un organismo así mayor, no tiene más superficie, sí, pero también tiene mucho más volumen. Entonces, generalmente tiene un mayor requerimiento. Esto debido, comprobado a través de esta ley de difusión de nutrientes en función del volumen, ¿no? Y vamos a ver entonces ahora por qué, ¿no? Normalmente entonces eso, existe como un umbral para la alimentación de los nutrientes, ¿no? Que ya lo veíamos, y este aumentaba con el radio celular, ¿no? O sea, cuanto mayor entonces ahí generalmente la célula, el organismo, mayor entonces es el requerimiento de nutrientes y por tanto mayor o más intensa en ocasiones es la limitación de un nutriente u otro, ¿ya? En este caso, por ejemplo, eso, pues, un ejemplo, si tenemos nitrógeno inorgánico, ¿ya? Generalmente para un tipo así para un tamaño determinado, ¿no? En función del diámetro, por ejemplo, de una célula, generalmente menor diámetro, o sea, más pequeño, pueden tener una mayor tasa de crecimiento, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de 2,
O sea, mira, se está duplicando 2 veces cada día respecto a unas que son igual de un radio mayor, ¿ya? Y que por tanto necesitan mucho más dosis de nitrógeno para crecer, ¿no? Y esto básicamente viene explicado por esta que les decía, ¿no? Como esta relación entre la superficie y el volumen. Si uno ve la superficie, ya esto un poco repaso de matemáticas, ¿se recuerdan? La fórmula, digamos, de la superficie de una esfera, al menos, ya imagínense una célula, entonces que es una esfera, es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Pi ya saben entonces eso que es una constante, 3,14 pi, tal. ¿Sí? El radio al cuadrado entre el volumen, que es esta fórmula, 4 tercios de pi por el radio al cubo. Ya. Es decir, esta relación entre la superficie y el volumen, ¿sí? Si aumenta el radio, acá lo hace al cuadrado y acá lo hace al cubo. ¿Ya? Entonces, cuando el radio aumenta, o sea, es decir, cuando el denominador aumenta, ¿sí? Esta relación se hace menor. ¿Se entiende? ¿Esto se entiende, sí? Esta relación. Porque esta es Profe, importante. no entiendo ¿Ah? mucho. Ya. No entiendo mucho. Ok, voy a revisar todo. Esto sería mejor. Bueno, después en otro clase que también vamos a ver un poco más detalle. La relación entonces entre la superficie y el volumen, ¿ya? Se mide entonces por, digamos, esta fórmula. Pi por el radio al cuadrado. De hecho, bueno, yo creo que tenía no tengo ahora a mano, pero normalmente entonces eso, imagínense, ¿no? Una célula así pequeña tiene a lo mejor eso, un radio, ¿no? Un radio determinado. Cuando aumenta este radio, ¿ya? Por ejemplo, igual acá, este lo hace al cuadrado y este lo hace al cubo, ya que esta es la fórmula entonces del volumen. Es decir, si uno tiene, a ver, no sé, podría hacer, no tengo nada así para hacer un ejemplo. Una célula entonces ahí pequeña, generalmente, lo que les digo, tiene una superficie que es mucho mayor para el volumen que le corresponde. Es decir, la superficie en el fondo lo que viene a determinar es por dónde se pueden captar los nutrientes. Nutrientes, luz, etc., ¿no? Si se es muy pequeño, esa superficie, digamos, lógicamente, es menor que para una célula grande, ¿no? Una célula grande tiene mucha más superficie, sí, pero también tiene mucho más volumen en su interior. Es decir, si la pequeñita necesitaba, no sé, 1, a lo mejor la grande necesita 10. Pero para alimentar estos 10, esta sí tiene más superficie, pero no tanta superficie como tiene la célula pequeña. ¿Ya? Y esto es debido entonces, a esta fórmula, digamos, que viene en función del radio. Si el radio es mayor, si el radio es menor, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que aquí es 1. ¿Ya? Entonces esto sería pi entre 4 tercios de pi. ¿Ya? Que saldría, bueno, no voy a poner así en memoria. Pero si esto fuera 10, por ejemplo, imagínense un radio de 10, ¿no? 10 micras, sería pi por 10 al cuadrado, o sea, pi por 100, entre 4 tercios de pi por 10 al cubo, o sea, por 1000. ¿Ya? Entonces este número sería mucho mayor. Profe, ¿en qué unidad de medida sale eso? Puede ser cualquiera. En realidad, estas células suelen ser micras, lo que estamos hablando. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, micras, ¿no? Recuerden ahí. ¿Ya? Una micra es 1.000.000 de veces menos que un metro. ¿Sí? Un milímetro es 1000 veces menos que un metro. Una micra es 1000 veces menos que un milímetro. Pero en realidad, independiente, ¿no? de la unidad que sea. Me refiero entonces a eso. Cuanto más pequeña, mayor es la relación entre la superficie respecto al volumen. ¿Sí? Cuanto Sí, mayor, profe. entonces, cuanto mayor es la célula, menor es esta relación entre la superficie y el volumen. Y eso influye entonces, lo digo, en célula más grande implica más requerimiento de nutrientes, pero al mismo tiempo menos superficie para captarlos. ¿Ya? Entonces es una desventaja respecto a las más pequeñas. Las más pequeñas, si son más pequeñas, tienen menos requerimientos y además tienen una mayor superficie respecto al volumen que ocupan. Entonces, en definitiva, son mucho más eficientes a la hora de captar los nutrientes. ¿Ya? Cuando hay pocos nutrientes disponibles, pues muchas veces son las únicas en crecer en esos ambientes, ¿no? Más pobres en nutrientes, etc.
porque lo poco que hay lo aprovechan mejor. Eso básicamente es como la lectura definitiva. Pero lo que les digo, es en función a esta relación entre la superficie y el volumen. Importante entonces entender, ¿no?, de dónde viene entonces esa relación, si es mayor o menor en función del radio. ¿Okay? Bueno, esto un vistazo y luego ahí si tienen alguna duda o lo vemos en otro momento. Por otra parte, los nutrientes también siguen esta cinética, que se conoce como Michaelis y Menten. No sé si esto lo vieron a lo mejor en bioquímica o no, pero bueno, hacemos entonces también un repaso, ¿no? Básicamente, esta cinética, esta ecuación describe la velocidad de reacciones enzimáticas, o sea, en realidad de procesos metabólicos, no solo también reacciones enzimáticas, que viene determinada por esta relación de la velocidad de reacción, ¿ya?, en función de la concentración de un sustrato. O sea, es decir, cuánto producto se produce, ¿sí?, en función de la concentración de un sustrato. ¿Ya? Lógicamente, por sustrato me refiero, por ejemplo, en este caso un nutriente, ¿no? Cuanto mayor disponibilidad entonces de un nutriente, mayor disponibilidad, mayor, por ejemplo, crecimiento o producción de algún tipo de proteína o algún otro proceso. O sea, todo aumenta, digamos, ahí con la disponibilidad de nutrientes hasta un límite. ¿Ya? Esto entonces se conoce como la tasa de consumo máximo. ¿Sí? Es decir, el máximo que uno puede esto. Ya puede haber un medio en el que uno introduzca mucho más de pues un nutriente X, ¿no?, que por mucho que añada, digamos, no va a aumentar ya la tasa de consumo máximo, ¿no? O sea, llega, digamos, a ese límite. ¿Sí? Esta tasa de consumo, ¿sí?, la tasa, por tasa de consumo también, eso siempre relacionada al tiempo, ¿no? O sea, cuánto se puede consumir por hora. O sea, lógicamente, si uno igual, por ejemplo, deja un medio donde hay mucho de ese nutriente, al final lo acaparaba utilizando, ¿no?, en X tiempo. Pero esa tasa, ¿no?, cuánto lo hace por hora, por minuto, etcétera, ¿no? Da igual que uno añada mucho, que excede la capacidad que tiene, por ejemplo, esa célula de incorporarlo. ¿Sí? Por eso esto, generalmente, entonces esta es la tasa máxima, digamos, de ese proceso que se puede realizar, ¿no?, que es la Vmax. ¿Sí? Y luego tenemos esta tasa de consumo medio máximo, ¿ya?, que es justo acá, que digamos, es el máximo aprovechamiento que se hace de estos recursos. ¿Sí? O sea, es decir, este es el punto, digamos, donde está este proceso, o sea, este producto, digamos, que se está generando, es máximo en función del mínimo de ese nutriente. ¿Sí? No sé si esto también se entiende, un poco así más complicado. Porque este punto máximo también suele ser mayor en las células así más pequeñas. ¿Ya? Por eso, de hecho, digamos, sus requerimientos son mucho menores. ¿Ya? Porque con muy pocos, por ejemplo, en este caso, con muy pocos nutrientes, son capaces de crecer mucho más. ¿Ya? Hay un punto en que uno podría seguir suministrando entonces, por ejemplo, esos nutrientes, seguiría creciendo así mejor, pero a un punto ya no a la misma velocidad, a la misma tasa como lo hacía hasta este punto medio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Y esto, bueno, estas tasas, ¿no?, en cinética determinan cuáles son las cuotas celulares, o sea, cuáles son los requerimientos, en definitiva, para un determinado nutriente, ¿no? Donde entonces este crecimiento en función de este nutriente, siempre, como les digo, toda esta cinética es igual para todos los organismos. O sea, el punto en que hay un crecimiento, así digamos, ahí máximo, ¿ya?, hasta que se excede la concentración de ese nutriente, da igual que uno añada más, que no va a crecer más, ¿no? Probablemente porque en ese punto hay otros, a lo mejor, que están limitando, digamos, el crecimiento. No puede seguir, digamos, creciendo más, porque ya se ha excedido también la capacidad que tiene de incorporarlo, de asimilarlo. ¿Sí? Bueno, y entonces esta consecuencia de esta cuota celular es que incluso esta absorción de nutrientes por cada célula, ¿no?,
es constante y esta tasa específica máxima, la Vmax, ¿no? Aumentará con la limitación del nutriente. O sea, cuanto más limitante entonces sea, generalmente este Vmax suele ser mayor. ¿Sí? Y bueno, entonces son menor tasa de crecimiento, menor cuota celular, ¿ya? O sea, es decir, estas tasas de crecimiento están también muy influenciadas por esta limitación de unos u otros nutrientes, ¿no? Bueno, aquí un resumen. Un poco para luego al final eso, volver, esto también como repaso un poco de oceanografía, ¿no? Cuando veíamos entonces las zonas así más productivas o menos productivas, ¿no? Donde, por ejemplo, acá se veía este tema de la clorofila, ¿no? Hacia zonas más oligotróficas, no sé si yo creo que eso lo habíamos visto, este concepto, si no ahora repaso, que son las zonas menos productivas respecto a las zonas eutróficas, ¿sí? Que era la más productiva. Recuerda, ¿no? Veíamos cómo estaban acá los desiertos, ¿no? Tanto oceánicos como terrestres, ¿no? Generalmente estas latitudes, ¿sí? En el norte y en el sur, ¿ya? Los desiertos entonces oceánicos que eran los menos productivos, o al menos donde había menor concentración de clorofila por unidad de volumen, ¿no? Luego ya veíamos que entonces la influencia que tenía. Bueno, entonces eso, ¿cómo se comportan, ¿no? Finalmente todas estas especies cuando están creciendo, digamos así, juntas, ¿no? Cuando están dentro del mismo, dentro de la columna de agua, organismos que tienen, por ejemplo, distinto tamaño, ¿no? Distinto volumen. Cuando compiten entonces por un recurso, bueno, ahí se pueden dar varios escenarios, ¿no? Uno, por ejemplo, puede ser que tengan las mismas tasas así de crecimiento, ¿ya? O sea, es decir, esta KN tiene la misma tasa de crecimiento cuando está limitado así, pero puede ser que una especie alcance su límite, digamos, de incorporación de ese nutriente antes que la otra especie, ¿ya? Entonces, esta tasa de crecimiento máximo es mayor, digamos, para una especie que otra, ¿ya? En función de esta tasa de asimilación, ¿sí? Pero tienen la misma velocidad, o sea, crecen al mismo ritmo. Es decir, en este punto están compitiendo igual, pero hay una que prevalecería, ¿no? Digamos, en unas condiciones de mayor nutriente porque estarían aprovechando mejor. ¿Sí, no? Este es un posible, por ejemplo, escenario. Puede ocurrir que no. Muchas veces haya dos especies donde tienen la misma tasa máxima, no digamos, de asimilación, pero lo hacen a distinta velocidad. Que esto es típico, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, especies más pequeñas generalmente tienen una mayor velocidad, es decir, alcanzan esta tasa máxima antes que otras especies, ¿no? Que a lo mejor requieren de unas mayores concentraciones, ¿ya? Para poder alcanzarlas. ¿Sí? Y lo normal es que ocurra en realidad de las dos, ¿ya? Cuando estamos hablando entonces de organismos que dominan ambientes generalmente oligotróficos más pobres en nutrientes, solemos tener este comportamiento, ¿ya? Este otro en ambientes eutróficos, ¿sí? O sea, esto significa en ambientes oligotróficos, o sea, pobres en nutrientes, ¿no? Cuando tenemos pocos nutrientes, generalmente tenemos una especie, generalmente también las más pequeñas, que ya veíamos que eran las que mejor aprovechan entonces tienen esa ventaja para aprovechar los nutrientes, ¿sí? Alcanzan entonces esta tasa máxima de asimilación, ¿no? Y lo alcanzan antes que otras especies, generalmente especies mayores, ¿no? Donde predominan, generalmente cuando las concentraciones de nutrientes son mayores. Cuando la concentración de nutrientes son mayores, crecen más, ¿no? Y mejor que estas otras que aprovechan mejor condiciones más pobres, ¿sí? Entonces, en este punto, por ejemplo, domina, no en este caso la azul, ¿no? Esta que es una especie así más pequeña, domina. Disculpe, tenía ahí un fichaje para la clase. Entonces, lo que decía, en ambientes así pobres, nudotróficos, dominan todas estas especies que asimilan mejor, aprovechan mejor estos recursos, ¿ya? Hasta que alcanzan, digamos, un límite, el que pasamos a unas aguas eutróficas más ricas en nutrientes y pasa a haber una dominancia entonces de este otro tipo de organismos, generalmente que tienen una menor capacidad de asimilación de nutrientes, ¿ya? Pero una mayor capacidad finalmente como de acumulación, ¿no? Esto es un poco eso, cuántos nutrientes son capaces, más nutrientes entonces también capaces de incorporar y de asimilar. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Sí. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bueno, y esto entonces eso, muchas veces
Lo que se observa también es qué tipo así de grupos o familias realmente son capaces de crecer, como les digo, ¿no? en unos de estos ambientes u otros, ¿no? Viendo cómo, por ejemplo, eso, característico diatomeas, ¿no? Este grupo entonces de familias que necesitaban unos grandes nutrientes, o sea, zonas, normalmente predominan zonas ahí eutróficas, ricas en nutrientes, generalmente creciendo también a unas bajas en radianzas, ¿no? Fluctuaciones de luz, turbulencia, etc. Esas son las condiciones idóneas para estos organismos. Por ejemplo, con el doforo y los cianobacterias creciendo en unos ambientes un poco más pobres, menos disponibles, pero con una mayor entonces capacidad de asimilación de estos, ¿no? Bueno, y entonces, finalmente tendríamos entonces esto, ¿no? Este concepto de la limitación, ¿no? De nutrientes ahí en el océano. Aquí siempre veíamos, ¿no? Esta relación entonces entre el nitrógeno y el fósforo. ¿No? Siempre hablábamos entonces eso, sobre 16, en realidad no es en el fondo tan homogéneo, no muchas veces eso como se ve, siempre hay pequeñas fluctuaciones, depende de esto, por ejemplo, a nivel superficial, ¿no? O sea, digamos eso, cuando uno toma toda una de agua es en la relación, pero luego es un ambiente muy dinámico, ¿no? Muy cambiante, en ocasiones, eso, en función de los organismos al final que están creciendo uno u otro, ¿no? De hecho, bueno, para repasar, porque esto lo vimos entonces en oceanografía, un poco para ver qué elementos, o sea, qué factores finalmente eran los que limitaban el crecimiento de unas u otras, ¿no? Entonces, diatomeas, por ejemplo, decíamos, ¿no? Ambientes más o menos así ricos, ¿no? Ya veíamos que gran parte del océano entonces era de nitrógeno, ya aquí, por ejemplo, con este color no sé, rosa o morado, bueno, sí, sobre todo en las zonas de los giros tropicales, ¿no? Ya veíamos en estas zonas así pobres, pero en zonas así como costeras o en toda la Antártida, sobre todo era el hierro, ¿ya? Veíamos acá, o también el silicio, ¿no? La zona así ecuatorial, pues todo el hierro. ¿Se acuerdan también las regiones HNLC, que decíamos, ¿no? Las High Nutrient, Low Chlorophyll. O sea, hay muchos nutrientes, pero poco clorofila. Suelen estar en estas zonas así, digamos así, celestes, ¿no? De poco hierro. Esto para el caso de las diatomeas, ¿ya? Veíamos también, por ejemplo, para fitoplancton así más pequeño, ¿no? Por eso, con endofonios, nutrientes flagelados, etcétera, donde principalmente lo más limitante era también eso, nitrógeno, gran parte del océano, y el hierro, ¿ya? Fundamentalmente, algunas zonas donde lo que más limitaba era el fósforo, ¿sí? Que esto, si recuerdan, les comenté, esto venía influenciado por estos vientos, ¿no? del Sáhara que alimentaban ahí, digamos, sobre todo de hierro los ambientes, ¿no? Por eso que ahí entonces pasaba a ser el fósforo el principal limitante, ¿ya? Y luego en el caso de los diazotrófos, ¿no? O sea, estas cianobacterias fijadoras de nitrógeno, ya veíamos que entonces para ellas el nitrógeno no era un tema, ¿no? Y fundamentalmente lo que más limitaba entonces era o el hierro, ¿no? O el fósforo, que les digo, ¿no? Acá no tan influenciado entonces debido a estos vientos entonces del Sáhara. Bueno, y entonces, volviendo un poco al tema de las sucesiones, ¿no? Nacionales ahí que veíamos, los ejemplos anteriores también vienen un poco influenciadas por luz, ¿no? Luz, temperatura y nutrientes en general, pero si vamos un poco así como más en detalle, podemos ver cómo influyen todos estos nutrientes, ¿no? En estas sucesiones, ¿sí? Generalmente, en ocasiones, cuando uno de estos es limitante, ya suele ser fósforo, nitrógeno, etc. Normalmente, ya veían, ¿no? Cuando se dan todos estos primeros blooms entonces, de estas diatomeas y crecen, se da un rápido consumo, ¿no? Entonces, de estos nutrientes, generalmente a comienzos de la primavera, ¿no? Entonces, estas diatomeas, o estos blooms, ¿no? Diatomeas, dinoflagelado, oligoforos, en realidad, bueno, todas ahí suelen florecer, agotan rápidamente todos estos nutrientes, ¿no? Y posteriormente se da entonces este crecimiento del zooplancton, ¿no? Generalmente, también suelen ser también, no suelen darse, o sea, diatomeas, por ejemplo, o dinoflagelados, esta otra familia, suelen competir, digamos, no suelen ser unas u otras, ¿no? Las que suelen proliferar y unas suelen suceder a las otras, en muchas ocasiones, ¿no? Porque depende también de los consumidores que se están produciendo. Generalmente todo eso, de hecho, hacia el verano,
¿sí? Suele aumentar también la estratificación, ¿no? Veíamos ahí del agua, estas masas de agua. Entonces disminuyen todos estos nutrientes, ¿no? Y empieza a haber como una escasez. En ocasiones eso pueden ser entomias o pueden ser dinoflagelados. No sé exactamente este ejemplo, ¿no? Porque puede variar un poco. Pero suele ser cuando coincide, digamos, eso, como un aumento de esta comunidad de zooplanctónica que suele empezar a depredar, ¿no? Esta primera comunidad para que luego, digamos, deje vía libre, digamos, a esta otra familia, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo eran dinoflagelados, ¿sí? Asociados también, en este caso, por ejemplo, al fósforo o a otro tipo así de nutriente, ¿no? Y esta combinación, entonces, tanto nuevamente de fósforo así disponible, en este caso era este fósforo orgánico disponible, ¿no? Con esta disminución de este consumo, etcétera, suele dar pie a segundas, ahí, digamos, ocasiones ahí, como segundas sucesiones de otros tipos de organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dinoflagelados suelen favorecerse por estas condiciones, ¿no? Bueno, este otro caso, ¿no? Y que entonces ahí bueno, justo que les mencionaba al comienzo de estas relaciones que hay entre fitoplancton y bacteria, ¿no? Vamos a mencionar un poco encima y esto en sucesivas clases vamos a verlo también un poco con más detalle, ¿no? Al final la relación entre el fitoplancton y bacteria, bueno, hay de dos tipos de relaciones en realidad. Puede haber una especie de relación simbiótica, o sea, beneficiosa, ¿no? Donde el fitoplancton, por ejemplo, produce esta materia orgánica, ¿no? Ya pueda ser disuelta o particulada, ¿no? Forma orgánica que luego puede ser aprovechada por organismos heterótrofos, como las bacterias, o sea, lo consumen, ¿ya? Y estos, a su vez, reciclan muchas veces los nutrientes, ¿no? Forman otro tipo de compuestos, como por ejemplo vitaminas, que son aprovechadas por el fitoplancton, ¿no? Entonces, esto es una relación mutualista, ¿no? O simbiótica en ocasiones en el que unos se están beneficiando del otro. Pero también en ocasiones se da una competencia, ¿no? O sea, hay una competencia por los mismos nutrientes inorgánicos, ¿ya? O sea que no necesariamente siempre es armoniosa esta relación, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos de tanto relaciones armoniosas, ¿no? Y beneficios para uno u otro como no beneficiosas. ¿Okay? Al final esto es un poco análogo, lo que se ha venido hablando de la ficosfera, ¿no? Que es algo análogo a la rizosfera. Esto a lo mejor, bueno, no sé si les suena este concepto, que básicamente la rizosfera es este ambiente, ¿no? Que rodea las raíces de las plantas terrestres, ¿no? Entonces digamos, es un concepto relacionado o similar, pero llevado al punto de la célula del fitoplancton, ¿no? Y la ficosfera, o sea, toda esta comunidad, digamos, que rodea o se relaciona, ¿ya? Con el fitoplancton, ¿sí? La ficosfera, entonces, también viene influenciada por el tamaño, ¿no? Es decir, células, digamos así, como más grandes, tienen una mayor influencia, o sea, un mayor volumen a su alrededor que células a lo mejor más pequeñas, ¿no? ¿no? Son las más pequeñitas, entonces estas generalmente tienen una poca superficie, digamos, ¿no? Para relacionarse con otro tipo así de bacterias heterótrofas, ¿no? A diferencia de las más grandes que sí que tienen una mayor superficie y por tanto también eso permite un mayor número de interacciones, ¿sí? Entonces vamos a ver entonces algunos casos de estos, de cómo se dan entonces estas interacciones en la ficosfera, ¿no? Bueno, básicamente hay cuatro tipos así principales, ¿ya? De relaciones. Unas son las relaciones entre el fitoplancton con bacterias inmóviles, ¿no? Que se mueven prácticamente al azar, ¿no? A través de esto el movimiento browniano se conoce, ¿no? Que poco menos eso, que de repente coinciden, ¿no? Entonces a veces pues, chocarán y entonces se relacionarán y habrá este intercambio y a veces no. Entonces depende de esto. Esto es muy, muy aleatorio, ¿ya? Pero es uno de los más comunes. O sea, que a veces coincidan o a veces, lo que les digo, no coincidan, ¿no? Entonces no se beneficien, pero por puro azar, ¿ya? Hay otro que también es un poco así aleatorio, pero ahí sí que influye la capacidad de movimiento que tienen algunas bacterias, ¿no? O sea, a través de cilios o unos flagelos, ¿no? Que les permita cierta movilidad. Y en el fondo lo que hacen es como aumentar la capacidad, o sea, la probabilidad de encontrarse. ¿Sí? O sea, esto, digamos, por estos movimientos brownianos puede ser, lo que les digo, Burazar no tienen esa capacidad de encontrarse. Esto de alguna forma tiene más posibilidad porque tiene más movilidad. ¿Sí? Básicamente. Pero hay otros que buscan
esos encuentros, ¿ya? Son bacterias que tienen una cierta quimiotaxis, ¿ya? Quimiotaxis, o sea, taxis significa movimiento, ¿ya? Es un movimiento químico, o sea, atraído por sustancias, por productos, por exudados, ¿ya? Compuestos que están produciendo el fitoplancton y que les atrae, ¿no? Entonces esto sí, lógicamente, aumenta mucho la interacción, ¿no?, entre las bacterias y el fitoplancton, porque directamente aquí sí se están buscando, ¿ya? En este caso es puro azar, pero aumenta las probabilidades si son móviles, lógicamente. Aquí ya se están buscando directamente, ¿no?, se están beneficiando. Y lo último ya, digamos, son para bacterias como estas, que no son móviles, es adherirse directamente, ¿no? Entonces ya así acumularse alrededor, digamos, del fitoplancton y de forzar esa comunicación, digamos, ¿no?, ese intercambio que hay de compuestos entre unas y otras, ¿sí? Entonces, estos 4 movimientos, ¿no?, 4 tipos de interacciones que hay entre el fitoplancton y las bacterias, ¿no?, que lo rodean. Y lo que les decía, ¿no?, tenemos relaciones mutualistas donde ambos se benefician y relaciones algicidas, ¿ya?, bacterias que atacan entonces a fitoplancton, ¿no? Entonces vamos a ver estos ejemplos. Bueno, hasta aquí todo ok, ¿no? Hablando mucho, ya no queda mucho ya para acabar hoy. ¿Sí? Todo ok, ¿no? Sí. Bueno, pues, ya. Acá 3 ejemplos, y luego les voy a mostrar alguno más, ¿no?, de algunas bacterias heterótrofas típicas, ¿no? Bueno, algunos, cuando vimos la parte de bacterioplancton, bueno, la pasamos muy por encima, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora al menos que les vayan sonando también algunos otros géneros de relaciones que se conocen, ojo, porque aquí hay mucho que todavía se desconoce, ¿ya? Pero ejemplos concretos de especies o de géneros que interaccionan con fitoplancton, ¿no? Por ejemplo, uno es Sulfitobacter, ¿ya? La Sulfitobacter, lo que hace es convierte el triptófano, ya que es un aminoácido, en una hormona promotora del crecimiento, ¿ya?, del fitoplancton, ¿sí? Y además proporciona amonio, o sea, una fuente entonces adicional de nitrógeno, a cambio del carbono que secreta este fitoplancton, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de taurina, ¿no?, de proteínas bien sencillas, ¿no?, azúcares así bien sencillos, ¿ya? Entonces es una relación mutua, ¿no? Entonces uno, como la bacteria, digamos, asimila este aminoácido, lo transforma, digamos, en un promotor de crecimiento para el fitoplancton que lo absorbe, ¿no?, además de amonio, ¿no? Entonces se da este crecimiento así mutuo, ¿ya? Esto en el caso de la Sulfitobacter. Tenemos, por ejemplo, la Ruegeria, ¿no?, que esta directamente lo que proporciona es vitamina B12, ¿ya? ¿Qué se utiliza entonces esto? Para la biosíntesis de la metionina, este otro aminoácido, ¿ya? Y esto siempre también eso a cambio de carbono, ¿no?, que suele ser generalmente la moneda de cambio habitual entre las bacterias y el fitoplancton, ¿ya? A cambio de eso, entonces, esta vitamina, ¿no?, esta precursora entonces de la metionina, ¿ya?, que les interesa al fitoplancton para la formación también de sus estructuras proteicas, ¿sí? Y otro caso, también bastante común entre estas interacciones entre bacterias y fitoplancton, ¿no?, por ejemplo, se da en el caso de Marinobacter, ¿ya?, que secreta sideróforos. O sea, sideróforos ya son compuestos orgánicos que capturan el hierro. Entonces, si recuerdan, digamos eso, que el hierro está muy poco disponible, ¿no?, entonces, en el océano. Muchas veces en formas que no son fácilmente asimilables, ¿no? Entonces, lo que hacen muchas bacterias es mejoran el crecimiento del fitoplancton, ¿ya?, suministrándole, digamos, estos sideróforos que capturan el hierro que el fitoplancton sí puede captar, ¿no? ¿Sí? Y esto todo a cambio, entonces, de materia orgánica, o sea, más carbono. ¿Ya? Carbono, entonces, hay para la bacteria, a cambio de estos sideróforos que capturan, que secuestran, digamos, el hierro y es asimilado por el fitoplancton, ¿sí? Entonces, 3 tipos así, por ejemplo, de ejemplos en estas relaciones mutualistas. Otra, por ejemplo, la Rhesobacter, ¿no?, que tenemos aquí. Perdón, no. La Rhesobacter que vimos ahí cuando vimos ahí cuando vimos el bacterioplancton, perdón, ¿no?, que también tiene esta relación mutualista con el fitoplancton, sobre todo a través del dimetilsulfopropionato, ¿sí? ¿Se recuerdan? Formas entonces orgánicas del azufre, ¿ya?, que es producido entonces ahí por el fitoplancton, ¿no?, a través de 2 vías, ¿no? Una que es la inserción para formar el dimetilsulfuro, ¿ya?, y el acrilato, sí, que es un tipo ahí de polímero,
y una de esta desmetilación para formar metanotiliol, ¿no? O sea, una forma entonces orgánica también del azufre, ¿no? Ya sea entonces eso que el dimetilsulfuro, ¿no? Recuerdan, este se libera entonces ahí a la atmósfera y contribuye entonces eso a la formación de nubes, ¿no? Y este acrilato que también hay formado entonces puede ser usada como fuente de carbono para estas bacterias, ¿no? Entonces eso, ahí se da entonces este municipio con catalizado, digamos, ahí por el dimetil sulfopropenato, ya en este caso. Bueno, entonces estos transportadores, tal, ¿no? que incorporan, vamos, estos compuestos, sí. Y otro tipo entonces, sí, de reacciones que se dan, ¿no? A través de esta interacción, ¿no? de estos como factores, digamos, ahí para esta interacción. Otro tipo, ¿no? que se da con las flavobacterias. ¿Ya? Es otro tipo entonces, ahí de bacterias que interactúan con el fitoplancton a través de enzimas hidrolíticas. ¿Sí? O sea, rompedoras todo eso de membranas, ¿no? y extracelulares que degradan compuestos de alto peso molecular, ¿sí? que no pueden pasar membranas celulares bacterianas. ¿Ya? Y entonces después estos son incorporadas, pues, o sea, digamos, las hidrolizan, las rompen, ¿no? y son acumuladas. Algunos transportadores facilitan esta absorción, ¿no? de todos estos compuestos así más pequeños, ¿no? Y algunos métodos también tienen estas características de las adhesinas, ¿no? O sea, veíamos esto que permiten entonces incorporar mejor esta materia orgánica y, bueno, algunas otras así características, ¿no? dentro de las proteínas, ¿no? Y además importante porque estas bacterias pueden producir factores de virulencia, ¿no? como proteasas. Pueden tener algunas propiedades algicidas. O sea, dentro de esta relación mutualista a veces pueden tener algunos efectos negativos, ¿no? Como de hecho lo que veíamos un poco ahora. Bueno, vamos a ver después. Otras de estas relaciones, por ejemplo, mutualistas, ¿no? es la que se da, por ejemplo, con los diazotrofos. Ya está el tricodesmium, ¿sí? Recuerdan que era el que captaba entonces el nitrógeno atmosférico, ¿ya? Que es generalmente aprovechada por estos sideróforos, ¿no? Entonces ahí veíamos ahí que forman estas bacterias, ¿ya? que tienen básicamente entonces ese efecto de poder captar ese polvo, o sea, ese polvo que está rico en hierro, ¿no? Permite entonces que se disuelva mejor en el agua, ¿no? y pueda ser incorporado entonces por tricodesmio, ¿no? Entonces, otro ejemplo así concreto. Pero lo que les decía, también hay interacciones negativas, ¿no? algicidas, en este caso. Un caso, ¿no? de una bacteria entonces igual nociva, digamos, para el fitoplancton es el de Decorocibacter atlántico, sí, que se adhiere generalmente a diatomeas y libera una molécula. Todavía no se sabe exactamente, no se le ha puesto un nombre, ¿no? digamos, a esta molécula, pero se sabe que esta molécula detiene la división celular, ¿no? O sea, impide entonces el crecimiento y aumenta la sección de carbono orgánico. O sea, lo que hace básicamente es impide crecerla, o sea, la mantiene viva, produciendo más carbono orgánico, ¿no? Una especie como si estuviera ordeñando, digamos, ahí al fitoplancton, ¿no? O sea, detiene su crecimiento, toda la división celular, y lo que hace es que toda la materia orgánica entonces se está aprovechando, ¿no? De alguna forma está parasitando esa materia orgánica que está produciendo el fitoplancton. Otro es el de la Phaeobacter, ¿sí? que detecta, en este caso, este ácido curámico, ¿ya? en la hemilana, ¿sí? el cocolitoforio, entonces esto principal, ¿no? durante la senescencia, o sea, ya en un proceso ya una vez ya crecido, etc. Y activa esta producción bacteriana y libera moléculas algicidas, ¿no? que al final lo que hacen es matar definitivamente a la aminonia y liberar toda la materia orgánica disuelta. ¿ya? Si bien, por ejemplo, la Decorocibacter lo que hace es mantenerla, digamos ahí, el mayor tiempo posible, produciendo, ¿no? sin hidrolizarla, sin romper la célula, el Phaeobacter sí. Esta sí es capaz de producir este tipo así de compuestos para lisar, o sea, romper la célula, ¿no? y liberar toda la materia orgánica. ¿no? Lo mismo que esta cordia, en este caso que produce unas proteínas extracelulares al final con el mismo efecto, ¿no? o sea, para romper la célula y liberar la materia orgánica suelta. ¿no? Entonces estos son, vemos que claramente son como parásitos todos de este fitoplancton, ¿sí? Ya, entonces son relaciones positivas y negativas. Y al final, a un nivel así entonces de estas relaciones que hay entre el fitoplancton y el bacterio, ¿no? las implicaciones así ecológicas que tienen, bueno, por una parte, es sobre la productividad del ecosistema, ¿no?
generalmente estas relaciones, ¿no? Viéndolas así como al menos las positivas, ¿no? Que son las más habituales, son beneficiosas, digamos, para el ecosistema porque se da toda esta interacción, ¿no? Este intercambio de nutrientes a cambio de materia orgánica entre el fitoplancton y las bacterias, ¿no? Lo que finalmente aumenta la producción, ¿ya? De fitoplancton y de los consumidores posteriores, ¿no? Esa es como suele ser la consecuencia directa, a menos, ¿ya?, que se den floraciones, digamos, nocivas, ¿no? O sea, que aumenta la productividad de especies que son nocivas, que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Porque también hay bacterias que promueven el crecimiento de estas especies en concreto, ¿no? O sea, siempre depende un poco entonces a la especie de fitoplancton que beneficie, digamos, esta relación bacteria-fitoplancton, va a tener una consecuencia u otra, ¿no? Dentro del ecosistema, ¿no? Está mucho más productivo o una gran mortandad de organismos por la proliferación de especies nocivas, ¿sí? Pero tiene otras consecuencias, ¿no? Que también son importantes. Una respecto a la bomba biológica, ¿no? Que ya veíamos que entonces la bomba biológica que era este secuestro, esta captura del CO2 atmosférico, ya, producción de materia orgánica y internamiento, ¿no? O sea, cómo se libera entonces al fondo oceánico. De alguna forma también eso promueve, ¿no? esta captación de CO2, ¿no? De la atmósfera. Luego también tiene una implicación climática, ¿ya? Generalmente cuando mejora o cuando más intensa, digamos, es la interacción entre las bacterias y el fitoplancton. También, bueno, sobre las floraciones, ¿no? Habíamos ahí esto, no necesariamente nocivas, ¿no? Pero que también alteran la química, o sea, los ciclos biogeoquímicos del agua, ¿no? Cuando se dan estas grandes proliferaciones de algas, en este caso no tóxicas, ¿ya? También eso tiene una implicación, sobre todo con el resto entonces de especies que forman parte de la comunidad, ¿no? O sea, depende de quién se vea beneficiada por esta relación, ¿no? O sea, qué especie de plancton con sus respectivas bacterias puede proliferar y de alguna forma desplazar, ¿no? O sea, cambia un poco la composición de la comunidad, ¿no? En función de estas interacciones. Y finalmente también eso, veíamos en el ciclo, ¿no? Del dimetilsulfopropionato, ¿no? Porque las bacterias entonces eso, influyen en esta producción entonces del dimetilsulfuro, ¿no? A partir de este dimetilsulfopropionato, ¿no? Y por tanto, entonces, cuánto de esto se está liberando a la atmósfera, ¿no? Y finalmente qué repercusión tiene ya a un nivel entonces climático, ¿no? O sea, en esta formación de nubes, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? Siempre beneficiados por esta interacción entre bacterias y fitoplancton. Bueno, y por hoy ya está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Sí, ¿no? Entonces, más o menos todo claro. Luz, nutrientes, temperatura, ¿no? Ya veíamos, ¿no? Y las interacciones, entonces. Interacciones y sucesiones, ¿no? Que se daban de estas limitaciones. Profe, ¿Sí? ¿y cómo sería la sucesión estacional de Antofagasta? Uy, buena pregunta. Lo que pasa, bueno, acá, no sé si han visto, bueno, yo al menos de los años que llevo acá en Antofa, todos los años hay un bloom, ¿no? Que el agua se pone café. No sé si lo han visto alguna vez, lo que les digo, yo estoy aquí y lo veo siempre. Eso, por ejemplo, suele ser un dinoflagelado. Normalmente con una Antofagasta, lo que más suele ver, digamos, a nivel costero suelen ser diatomeas, ¿no? Que están, digamos, a lo largo del año porque hay hay muchos nutrientes, ¿no? Normalmente siempre disponibles en el agua. Hay una surgencia así natural de una Antofagasta, entonces eso suele ser lo habitual, ¿no? Que estén creciendo, siempre con más o menos, ¿no? También eso va variando, digamos, la biomasa. Hasta que siempre hay algo, digo, hacia primavera que gatilla el crecimiento de estos dinoflagelados. Entonces, en ese caso, desplazan a todas las diatomeas, ¿no? Crecen por un tiempo, ¿no? Y digamos, luego, de alguna forma, agotan los nutrientes, ¿no? O vamos a ver que igual luego, bueno, hay otros procesos por los que desaparecen, ¿no? Mueren, ¿ya? Y luego nuevamente se restablece, digamos, ahí el equilibrio. Pero es una dinámica un poco parecida a la es como la de aguas templadas, ¿ya? Por las condiciones del agua y esto, pero con características de aguas así tropicales, ¿no? Dentro de esta estratificación también de la más superficial, etcétera. Pero bueno, es característico porque como son aguas frías también, ya no es tan intenso. Pero vamos, serán estas sucesiones también. Aunque no están muy bien estudiadas, ¿eh? O sea, también hay
De hecho, estamos en ello, intentando entenderlo un poco mejor, cómo funcionan. Pero al final son los mismos procesos, ¿eh? O sea, aquí ya saben también eso que luz, hay siempre, ¿no? La intensidad no cambia mucho, ¿no? O sea, cambia a lo mejor la duración de los días, pero tampoco así mucho, ¿no? Entonces, la luz no suele ser algo así limitante acá. Los días además son siempre muy claros, entonces temperatura, ¿no? Suele ser un poco así frío, entonces cuando ya sube un poco la temperatura es lo que suele gatillar estos crecimientos y nutrientes que generalmente hay también todo el año, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus particularidades, pero suelen ser esos, ¿eh? Son los factores que siempre al final determinan pues estas proliferaciones o estas sucesiones dentro de la comunidad. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo no haya quedado muy claro? ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien, profe? Ya. Bueno, entonces eso, hoy la clase fue sobre lo que favorece este crecimiento. La próxima semana vamos, la próxima semana no, el miércoles, ¿no? Al final, no me acuerdo, quedamos el miércoles, no, ¿a qué hora habíamos quedado ya la segunda de las clases? ¿Lo manteníamos el miércoles a las 3 o lo adelantamos a las 2, no? Era como la 1:30, profe. A 1:30, ya se me había Según me olvidado. acuerdo. Ya, entonces el miércoles a la 1:30 veríamos factores, pero en este caso que gatillan, digamos, ahí la mortalidad. ¿Sí? Lo de hoy era sobre el crecimiento, vamos a ver entonces el miércoles sobre la mortandad, ¿no? O sea, que gatilla entonces esta mortalidad. Y con eso ya acabamos la unidad 1. ¿Sí? La próxima semana tienen descanso semanal, descanso semanal, tienen semana de descanso mental, perdón, y a la vuelta entonces sería la prueba. ¿Ya? Digo también eso, para que vayan repasando un poco así lo que vamos viendo, por si tienen también dudas o lo que sea. ¿Ya? Así que nada. Nos vemos entonces el miércoles. ¿Sí? La clase está, Ya, ya la profe. tienen disponible, así que también eso lo pueden revisar. Voy a dejar entonces de grabar esto para que la tengan a su disposición.